Mis ojos se abrieron de golpe, pero el sol naciente, un disco anaranjado que ya quemaba, no lograba disipar la densa niebla de pánico que se aferraba como una garrapata a cada fibra de mi alma. 27 kilómetros. Eso fue lo que me separó de la pesadilla, una distancia absurda, incomprensible, pero el horror, el puro y gélido horror, seguía latiendo en mis venas, un tambor desbocado en la más profunda oscuridad de mi ser. Mi nombre es Ciro. Y lo que van a escuchar, lo que me ocurrió con una brutalidad indescriptible, sucedió hace apenas unos pocos meses, en el corazón seco, vasto y enigmático del sertón de Paqueú, en el cálido y a veces cruel estado de Pernambuco, Brasil. Tengo 29 años cumplidos, una cifra que me parecía irrisoria frente a la inmensidad de lo que viví, y mi vida transcurría con la monotonía previsible de un representante comercial, viajando incansablemente de un pueblo a otro, bajo un sol que no perdonaba. Mi labor era vender bicos aspersores, herramientas esenciales para que la tierra sedienta bebiera, para que la vida no se extinguiera en este rincón del mundo, una labor mundana necesaria. Era una tarde como tantas otras, con el sol cayendo a plomo sobre las planicies agrietadas, tiñendo el horizonte de ocres y rocos profundos, pero una entrega urgente de esa mercancía vital, me obligó a posponer mi regreso, a desafiar la noche. Necesitaba estar en el siguiente pueblo, un enclave remoto en la cercanía de la divisa. Antes del amanecer la carga era apremiante y el tiempo se escurría como arena entre los dedos, con una prisa cruel. La noche, cuando finalmente se cernió sobre el sertón, no trajo consigo el fresco alivio que uno ingenuamente esperaría, sino un calor pegajoso, opresivo que prometía una velada de desasosiego, de sudor frío. La oscuridad en el sertón es diferente, una oscuridad que no solo envuelve cada cosa, cada piedra, cada arbusto reseco, sino que parece succionar la luz, dejar un vacío absoluto, una ausencia palpable de todo lo que es conocido. Consulté mi viejo mapa, mi libreta desgastada con rutas anotadas a mano, y recordé las palabras de algunos lugareños. Un ataco, una senda de tierra, polvorienta y estrecha, serpenteante, que según ellos recortaba de forma considerable el agotador trayecto hacia la divisa con Paraíba. Pasaba cerca de Ibitiranga, un pequeño enclave apenas discernible en cualquier mapa oficial, casi un rumor. Una decisión tomada, un ataco prometedor. Qué equivocado estaba, qué ingenuo fui al pensar que la conveniencia era más importante que la advertencia implícita en la soledad. El reloj de mi tablero, un punto luminoso en la oscuridad creciente, marcaba poco después de la medianoche cuando mi viejo vehículo, un pick-up que había visto mejores días y peores caminos, un compañero fiel en 1000 travesías, se adentró en esa arteria de tierra olvidada. El polvo rojizo se levantaba en pequeñas nubes turbulentas tras de mí, danzando fantasmalmente bajo la escasa, moribunda luz de mis faros, una estela irreal. El motor ronroneaba con su sonido familiar. Una vibración constante, un consuelo tenue en la inmensidad de la soledad. Los kilómetros pasaban, cada uno una eternidad, lentos, interminables, y la luna, una uña pálida, casi invisible en el cielo inmenso y estrellado, apenas ofrecía una guía fantasmal, una promesa de luz incumplida. De repente un silencio. No un silencio cualquiera, no el habitual, apacible de la noche en el campo, ese que arrulla el alma. No, era una ausencia, un vacío absoluto de todo sonido. Era como si el propio aire se hubiera vuelto denso, pesado, como si mis oídos se hubieran taponado con una fuerza invisible, extraña. Los grillos que siempre cantan sus serenatas se callaron, el viento que siempre susurra entre la maleza seca enmudeció, el lejano ulular de algún animal nocturno que antes me acompañaba desapareció, nada. Solo el tenue, casi imperceptible zumbido del motor, que, en ese momento de horror creciente, pareció un grito ahogado en la inmensidad, un lamento solitario. Yo paré, escuché. Nada. Entonces el motor comenzó a toser. Un ahogo, una vibración irregular, un fallo inconfundible. Las luces del tablero parpadearon con una intensidad moribunda, un último aliento antes de la oscuridad total. La aguja del velocímetro cayó en picada, sin control, sin vida. Intenté acelerar. Pisé el pedal con una desesperación creciente, una esperanza vana, pero el vehículo se sacudió violentamente, escupió un último estertor metálico, un gemido de máquina moribunda, y se detuvo por completo. Un silencio abrumador volvió a caer, más pesado, más opresivo que antes, un manto gélido. La oscuridad, que ya era intensa, parecía intensificarse aún más, volviéndose una masa tangible, viscosa, que se acercaba desde los bordes de mi visión. Mi corazón, prisionero en mi pecho, se desbocó. El miedo, una punzada fría helada, se clavó en mi estómago. Mis ojos se esforzaron tratando, con una urgencia febril, de perforar la negrura absoluta que me rodeaba, que me engullía.
La luna ahora parecía haberse escondido por completo detrás de una fina capa de nubes densas, o quizás simplemente no quería ser testigo de lo que estaba por venir. Y entonces lo vi. A lo lejos, una silueta. No era un animal, no era un árbol retorcido por los vientos del sertón, una ilusión de la noche. No, era un hombre, pero no un hombre común. Extremadamente alto, casi 2 metros de estatura, o al menos eso pareció en ese instante, distorsionado por el terror, envuelto en una especie de sudario de sombras danzantes. Vestía ropas de vaquero, viejas y deshilachadas, cubiertas de un polvo ancestral, como si llevara siglos cabalgando por esas tierras sedientas, bajo soles y lunas innumerables. Un sombrero de cuero de ala ancha, rígido y oscurecido por el tiempo, cubría su cabeza, proyectando una sombra aún más profunda sobre su rostro, si es que tenía uno, ocultándolo de mi vista. Mis manos temblorosas se aferraron al volante con una fuerza inhumana, mis nudillos blanqueaban bajo la tensión. Mi respiración se volvió errática. Un cadeo ahogado en el silencio, un presentimiento, un escalofrío que me heló hasta los huesos. El hombre comenzó a caminar, lento, deliberado, cada paso pesado levantando pequeñas nubes de polvo que se disipaban en la oscuridad densa como fantasmas de sí mismas. Se acercaba, con una lentitud que me torturaba, que me hacía desear la muerte rápida. Yo quería encender el auto, activar el motor, hacer algo, cualquier cosa, pero mis manos no respondían. Estaban paralizadas, mis piernas se sentían como plomo, pegadas al suelo del auto. Estaba inmóvil, prisionero de un terror que no entendía, que me superaba. El miedo, un miedo atávico, primario, ancestral, me había envuelto, apretándome el pecho con una fuerza invisible, impidiéndome moverme, impidiéndome gritar, impidiéndome incluso respirar con normalidad. Se acercó más y más. La luz débil, casi inexistente de mis faros. Ahora apenas un suspiro moribundo, luchaba por iluminar la figura, por arrancarla de la oscuridad, pero era una batalla perdida. Y entonces lo vi con claridad, con una claridad que me heló la sangre. Debajo de la ancha ala del sombrero de cuero, donde deberían estar los ojos, donde la vida debería residir, no había nada. Solo sombras densas, pozos oscuros, abismos que parecían absorber la poca luz que quedaba en el mundo, engullendo cada rayo, cada partícula de esperanza, cada chispa de vida. No eran cuencas vacías, no era la ausencia de tejido, era algo peor. Era una ausencia de luz, una oscuridad que no reflejaba nada, que no devolvía nada, solo devoraba con una hambre insaciable. Un olor, un hedor inconfundible. A tierra vieja, a polvo ancestral que había visto 1000 generaciones de vaqueros, a cuero curtido por el tiempo y la intemperie, por el sudor y la sangre. Un olor que me golpeó con la fuerza de un puñetazo, que se metió en mis pulmones, que se aferró a mi garganta, dejándome sin aliento. Y la debilidad, una debilidad repentina, abrumadora, que me invadió como una marea fría, como un veneno que corría por mis venas. Sentí que mi cuerpo se vaciaba, que mi vigor, mi energía, mi propia esencia, se escapaban de mí como agua entre los dedos, sin control, sin remedio. La criatura se detuvo justo frente a mi ventana. Podía sentir su aliento, si es que respiraba, aunque no había sonido, no había vida en él. Solo la presencia helada, abrumadora, de algo indescriptible, algo que no pertenecía a este mundo. Mi cabeza dio vueltas, los músculos de mi cuerpo se tensaron hasta el límite, luego se aflocaron, sin control, abandonándome. La visión se me nubló, los bordes del mundo se volvieron negros. La oscuridad de sus ojos pareció extenderse, envolviéndome, arrastrándome a un abismo de terror, a una noche sin estrellas. Escuché un zumbido distante, un último sonido antes de la nada. Luego nada, el mundo se desvaneció por completo. Me desperté. La luz del amanecer, cruelmente brillante, me golpeó de lleno, cegándome por un instante doloroso. Estaba acostado, acurrucado de forma incómoda en el asiento del pasajero, mi cuerpo rígido, adolorido, como si hubiera librado una batalla brutal. Una lucha a muerte en algún sueño olvidado. El sol ya estaba alto, proyectando sombras largas y distorsionadas, figuras fantasmales sobre la tierra seca. Miré a mi alrededor desorientado, el pánico mezclándose con la confusión. El paisaje era diferente, irreconocible. El camino de tierra sí era un camino de tierra, pero no el mismo. Los arbustos espinosos, las piedras rocas, el horizonte lejano. Nada coincidía con el lugar donde mi auto se había detenido la noche anterior, donde mi pesadilla había comenzado. Mi vehículo estaba apagado, la llave en el contacto, pero el motor en un silencio sepulcral, una máquina muerta. Revisé el tanque de combustible. Estaba intacto, lleno hasta el borde, como si no hubiera recorrido un solo kilómetro, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Y sin embargo, mi teléfono, con la poca señal que, milagrosamente, logré captar, me indicó la verdad, una verdad escalofriante.
Estaba a 27 kilómetros de distancia de donde me había detenido, de donde había encontrado a la criatura, cerca de la divisa con el estado de Paraíba. 27 kilómetros recorridos, sin que el coche se encendiera, sin que el combustible se consumiera, una imposibilidad, una pesadilla. Confundido, aterrorizado, con el cuerpo tembloroso y la mente aún en shock. Conduje hasta el pueblo más cercano, un puñado de casas perdidas en la inmensidad del sertón, casi invisibles. Un señor Edivaldo de rostro curtido por el sol implacable y la sabiduría de los años vividos en estas tierras me vio llegar. Con la voz temblorosa, la garganta seca por el miedo y el polvo, le conté mi historia, cada detalle horripilante. Él me escuchó con atención, con una expresión grave, asintiendo lentamente. Con un aire de resignación, como si ya supiera, como si hubiera esperado que alguien más llegara con ese mismo relato. «Has encontrado al ciego de la carretera», dijo, su voz un susurro ronco, cargado de respeto y de un miedo ancestral profundo. «Es el alma de un vaquero, un hombre fuerte de estas tierras. Murió de sed solo, bajo el sol implacable, bajo la mirada indiferente del cielo. Y los urubus, esos buitres carroñeros de la muerte, le comieron los ojos mientras aún agonizaba, aún con vida, aún con conciencia. Ahora vaga por estos caminos olvidados, por estas sendas de polvo y silencio, y a todo viajero que se cruza con él le chupa el vigor, la vida misma, confunde sus pasos, los desorienta, los deja perdidos, los deja vacíos, perdidos. Con suerte tú solo te despertaste lejos, solo perdiste tu camino». Edivaldo me miró fijamente, con sus ojos llenos de una tristeza antigua, de un conocimiento que pesaba. Muchos no tienen esa suerte, muchos simplemente no vuelven a ver la luz del día, o vuelven pero no son los mismos, sus ojos, vacíos, sus almas, quebradas. El sol seguía subiendo, pintando el cielo de un azul intenso, pero un frío, un escalofrío helado me recorrió la espalda, un escalofrío que el calor del sertón jamás podría borrar. El ciego de la carretera sigue ahí, vaga, siempre te espera. Me aferré al volante, el aliento rasgándome la garganta, mientras la criatura, una aberración de hueso y piel reseca, arrancaba el estribo de metal de mi camioneta. Mi nombre es Gabriel, y esta es la historia de cómo una presencia ancestral se arrastró desde las profundidades de la tierra para reclamar lo que creía suyo. Corría julio de 2019, un tiempo de soledad impuesta, cuando me encontré encargado del viejo sitio de mi tío abuelo. Un pedazo de tierra olvidado, aislado entre las ciudades de Ituyutaba y Gurinata, en el corazón rural de Minas Gerais. El sol castigaba la tierra, cada tarde un crepúsculo de polvo y silencio. Los primeros días transcurrieron en una monotonía pesada, el único sonido era el chirrido de los grillos y el viento entre los pastos secos. Fue entonces, al tercer día, que los vi rastros. Marcas en la tierra reseca, surcos anchos, de unos 40 centímetros de ancho, como si algo pesado y vasto se hubiera arrastrado sin piedad. Recorrían el patio, serpenteaban hacia el galpón, continuaban sin interrupción, un patrón inquietante que mi mente se esforzaba por descartar como la obra de algún animal grande, un cabalí quizás, o la huella de un tronco caído, pero el dibujo era demasiado consistente, demasiado intencional. Pasaron 4 días. La sensación de ser observado crecía. Se enroscaba en mi nuca como una serpiente fría. Las noches se volvieron insomnes, cada sombra en el perímetro de mi visión una amenaza latente. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el aire denso con el olor a tierra seca, la vi. No puedo decir que caminaba. Eso sería una mentira, una falsedad piadosa para mi cordura. La figura humanoide en su silueta grotesca no andaba. No se movía con la ligereza de una criatura viva. Se sentaba y con unos brazos largos, desproporcionadamente delgados, se impulsaba arrastrándose. Sus piernas rígidas y muertas se estiraban detrás de ella como ramas secas. El sonido, un susurro sordo de carne y hueso raspando la tierra, resonaba en el silencio. Su piel, si es que se podía llamar así, era de un cuero viejo, curtido, arrugado y agrietado, como la corteza de un árbol milenario. Un tono que se mezclaba con la sombra, casi invisible. El rostro, o lo que parecía ser un rostro, no tenía nariz, solo 2 finas hendiduras. La boca, una línea apretada. Los ojos, pozos negros y profundos que me taladraban desde la distancia. Mi sangre se heló, me paralicé. No podía moverme, el miedo me había clavado al suelo. La criatura continuó su lento y espantoso avance, arrastrándose hacia la casa, hacia la baranda. El aire alrededor de ella se sentía pesado, como si absorbiera la vida de todo lo que la rodeaba. Con cada movimiento, un hedor fétido se desprendía, una mezcla nauseabunda de tierra húmeda y mohosa, con el dulzor empalagoso de fruta podrida. Subió a la baranda, el raspado de su cuerpo contra la madera vieja, un sonido agónico que nunca olvidaré. Se detuvo.
Se quedó inmóvil observando la puerta principal, los ojos vacíos clavados en ella. 40 minutos. Permaneció allí una estatua de horror, el tiempo estirándose hasta el infinito. Me escondí detrás de las cortinas, el corazón latiéndome con la fuerza de un tambor de guerra. La criatura estaba tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su presencia. De repente, sin previo aviso, comenzó a escalar. Lenta, dolorosamente, sus dedos largos y huesudos se aferraban a las ranuras de la pared al borde del tecado. Se alzó sobre el techo de la casa, una silueta oscura contra el cielo crepuscular. Los sonidos se intensificaron, un crujido de tecas, un roce áspero, el peso de algo antinatural moviéndose por encima de mi cabeza. Las horas pasaron en un limbo de terror. La escuchaba moverse, arrastrándose, rasgando, pero no podía verla. La mañana llegó, un amanecer pálido y sin alegría. Salí con la precaución de un ratón acechado, mis ojos escudriñando cada rincón. La criatura había desaparecido. El alivio fue efímero, un engaño cruel. La torre de agua, la fuente de vida de la propiedad, había sido saboteada. La bomba estaba inoperable, los tubos retorcidos. No fue casualidad, fue una trampa. Ella quería que saliera. No tuve otra opción. Necesitaba arreglarla, necesitaba agua. Mientras trabajaba, cada ruido, cada sombra me ponía los pelos de punta. Terminé la reparación con manos temblorosas y una sensación de urgencia que me empujó de vuelta a la camioneta. Fue entonces, al girar la llave, que la vi de nuevo. Estaba en el borde del bosque, un espectro oscuro observándome. No perdí un segundo. Arranqué el motor, el rugido del diésel inundando el silencio de la facenda. Pisa el acelerador, la tierra volando bajo las ruedas. Miré por el espejo retrovisor y la vi. Me estaba persiguiendo. La criatura no se arrastraba. Se movía impulsándose con sus brazos, un galope grotesco, antinatural, sus manos golpeando la tierra con una fuerza brutal. Sus piernas muertas se balanceaban sin control, la distancia se acortaba. La velocidad de la camioneta apenas era suficiente. El pánico me invadió por completo. Mis manos se aferraron al volante, mis nudillos blancos. La criatura era más rápida de lo que mi mente podía concebir. Un golpe seco. Un grito ahogado se me escapó. Miré por el espejo. La criatura había alcanzado la camioneta. Su mano larga y huesuda se aferraba al estribo de metal del lado del pasajero. Sus dedos se contraían, un esfuerzo inhumano. Con un crujido desgarrador, el metal se dobló, la criatura lo arrancó limpiamente, lanzándolo a un lado del camino como si fuera un juguete. Me alejé a toda velocidad, el estribo, una parte de mi vehículo desgarrado. Una prueba de la realidad de lo que había visto. No paré hasta llegar a la carretera principal, hasta que las luces de la ciudad de Ituiutaba se hicieron visibles. Días después, el sitio seguía resonando en mi mente. Necesitaba respuestas. Busqué a Seu Orestes, un viejo vecino, un hombre que había vivido toda su vida en esas tierras, conocedor de las leyendas y los susurros de lo oculto. Le conté mi historia. Su rostro se puso pálido, sus ojos llenos de una comprensión que me heló el alma. Es un cuerpo seco, muchacho, dijo con una voz áspera, o un bicho do mato. Son entidades de la tierra, espíritus que secan el lugar donde se asientan, absorben la vida y luego buscan un hogar. Quieren una casa, quieren tu casa. Vendí la propiedad, la sede, la vieja casa fue demolida. La tierra quemada, purificada. Nunca regresé, el horror se quedó conmigo, anidado en los rincones más oscuros de mi memoria. El arrastrarse, el hedor, los ojos vacíos, el metal retorcido, todo parte de una pesadilla real que se negó a terminar. Y sé que en algún lugar la criatura sigue arrastrándose, buscando un nuevo hogar, un nuevo huésped. La palma, gruesa y huesuda, se estrelló contra el capó de mi camioneta, el metal gimiendo y cediendo como una hoja de papel arrugada. La criatura se alzó, su aliento fétido llenando la cabina, el olor a azufre y carne en descomposición quemando mis fosas nasales. Era el final, pensé, el codido final. Mi nombre es Ricardo, soy un entregador de piezas agrícolas y en mayo de 2024 esta fue mi historia. Viajaba solo, como de costumbre. De madrugada entre Garanuns y Bomconcello, en el corazón de Pernambuco. La neblina espesa y pegajosa se había tragado la carretera PE 218, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros a lo sumo. El silencio del campo era pesado, roto solo por el monótono zumbido del motor y el rasgueo ocasional de mis neumáticos sobre el asfalto mocado. De repente un olor, primero sutil, luego abrumador, a azufre sí, pero mezclado con algo más, algo antiguo, algo putrefacto, como un cementerio recién abierto. Me esforcé por ver a través del parabrisas empañado, mis nudillos blancos aferrados al volante. El aire se hizo denso, pesado. Sentí un frío que no era de la neblina, un escalofrío que me subía por la espina dorsal. Entonces lo escuché.
Un sonido metálico, pesado, arrastrándose por el asfalto, un eco sordo que parecía vibrar en mis huesos. Clank, 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 un sonido de cadenas, de hierro oxidado siendo arrastrado con una fuerza inhumana. Reduje la velocidad, mi corazón latiendo como un tambor frenético en mi pecho. La neblina se abrió por un instante, un velo rasgado por una ráfaga de viento helado, y entonces lo vi. En medio de la pista, una silueta colosal, inmensa. Mi mente se negó a procesarlo, mis ojos se esforzaban por entender lo que veían. Era una criatura, de al menos 2.5 metros de altura, bloqueando completamente mi camino. Su piel, bajo la tenue luz de mis faros, era de un gris ceniza, estirada y correosa. Sus piernas, torcidas de una manera antinatural, parecían las de un perro gigante invertidas. Y las cadenas, Dios mío, las cadenas. Cadenas de hierro oxidado envolvían su cuerpo, parecían brotar de su propia carne, arrastrándose y chocando contra el suelo con cada movimiento grotesco. Su rostro, horrible, la mandíbula desencajada, colgando torcida, los ojos, dos esferas amarillas lechosas, sin pupilas, brillaban con una malicia ancestral. Me miró fijamente, sentí un vacío helado en el estómago, paré, el motor todavía vibraba, escuché. El clank de las cadenas se detuvo. No había sonido, solo el gemido de mi suspensión y mi propia respiración entrecortada. Entonces, movió esa mano, una mano enorme con garras que se apoyó en el capó de mi camioneta, aplastando el metal como si fuera una lata vacía. Sentí el impacto, el crujido. Me quedé inmóvil, paralizado por el terror. El olor a putrefacción se intensificó, un asalto a mis sentidos. La criatura me miró una última vez, esa mirada amarilla penetrando mi alma. Luego, con una agilidad imposible para su tamaño, saltó la cerca al costado de la carretera. Desapareció en la oscuridad de la mata en un abrir y cerrar de ojos, las cadenas resonando por un momento antes de que el silencio, aún más pesado que antes, se tragara todo. Conduje los kilómetros restantes en un estado de shock, el frío y el miedo aferrados a mí. Cuando llegué a la estación de servicio más cercana, el frentista, un anciano llamado Seu Damião, vio el capó abollado, las marcas de garras. Asintió con una expresión grave. Tuviste suerte. Ico dijo con voz áspera en contraste al séptimo Ico. Carga con los pecados de 7 generaciones en esas cadenas. Una maldición. Dejó caer una pequeña bolsa sobre el mostrador con algunos mechones de pelo gris que arranqué de mi capó. Olían a muerte, a un mal que no conocía límites. Las marcas de las garras en el metal de mi camioneta eran profundas, imborrables. Todavía las tengo. Siempre las tendré. Su aliento gélido recorrió mi nuca, un susurro seco, antiguo, taladró mi oído. No eran palabras, era una vibración, una promesa de oscuridad, una risa sin alegría, un abismo vocal que se abrió a mi lado. Sentí el terror, un terror primario. Mi nombre es Clever, soy instalador de bombas de agua. Esta historia, este encuentro, no fue un sueño febril ni un cuento de viejos. Ocurrió en un sitio apartado en Pombal, una pequeña ciudad de Paraíba, donde el tiempo parece detenerse bajo un sol implacable. Era una tarde cualquiera, una tarde que se extendía demasiado, una tarde que prometía un final tranquilo, pero que se tornó en el más puro infierno para mí. Había pasado el día, desde temprano por la mañana, reparando una bomba de agua vital, la única fuente para una pequeña propiedad ubicada peligrosamente cerca de un azude. Un estanque artificial que reflejaba el cielo con una frialdad engañosa. El sol ya se despedía, un disco anaranjado y púrpura que se hundía lentamente en el horizonte, pintando las nubes con tonos de violencia y despedida. Las sombras crecían, alargándose como dedos ominosos sobre la tierra rojiza. Me preparaba para irme, el motor de la bomba ya se enfriaba, emitiendo pequeños chasquidos metálicos. Los únicos sonidos que rompían el silencio del crepúsculo. Creía estar solo. Estaba muy equivocado. Entonces lo escuché. Un grito. No era el grito de un animal ni el de un pájaro nocturno. Era humano, sí, pero con una aspereza que rasgaba el aire con una violencia inaudita. Una voz que parecía haberse secado con el tiempo, con el miedo, con la desesperación de 1000 almas perdidas. Era solo uno al principio, lejano. Un eco fantasmal que se perdía entre los árboles, como si alguien estuviera sufriendo en la distancia, pidiendo ayuda en vano. Me detuve. Mi cuerpo se tensó, cada músculo se puso alerta. Escuché. El segundo grito llegó diferente. No un eco, sino un sonido nuevo, más cerca, alarmantemente más cerca, con una agresión que me erizó hasta el último vello de los brazos, del cuello. Mi mente luchó por entender, por racionalizar. Imposible, pensé. El sonido había cambiado de posición con una velocidad que desafiaba la lógica, que se burlaba de las leyes de la física, que me decía que algo estaba muy mal.
Miré a mi alrededor entre la vegetación densa y hostil, los árboles retorcidos cuyas ramas parecían garras oscuras, las sombras que crecían, devorando la poca luz que quedaba, transformando el paisaje familiar en un laberinto de terrores. Nada, solo el viento que de repente empezó a susurrar entre las hojas secas, un coro macabro, un murmullo que no ofrecía consuelo. El tercer grito, ahora más nítido, provenía de mi derecha, luego, sin pausa, de mi izquierda, oscilando con una velocidad que me mareaba, persiguiéndome como si la misma voz jugara conmigo, burlándose de mi presencia en aquel paraje olvidado por Dios y por los hombres. No era un pedido de auxilio, lo supe con una certeza escalofriante. Era una llamada, una invitación agresiva, una amenaza disfrazada de lamento, de súplica. Mi corazón martillaba en mi pecho, un tambor desbocado, un sonido atronador en el silencio opresivo. La adrenalina bombeaba helada por mis venas, convirtiendo mi sangre en hielo líquido. Intenté ignorarlo, intenté concentrarme, terminar de recoger mis herramientas, marcharme lo antes posible, huir de aquel lugar antes de que la noche me engullera por completo. No pude. La voz. El grito se clavaba en mi mente, un eco constante, ineludible, una punzada en la conciencia que me gritaba peligro. Quería que lo siguiera, quería que me adentrara más en el mato, en la oscuridad, quería que me perdiera. Lo supe. No lo haría, no debía hacerlo. Recogí mis cosas con manos que temblaban sin control, mis dedos torpes y helados. Mis ojos, ahora salvajes, escaneaban la oscuridad creciente, buscando, temiendo encontrar algo. Cada sombra era una amenaza, cada rama un brazo. Emprendí el camino de vuelta, el mismo sendero estrecho y sinuoso por el que había llegado por la mañana, ahora transformado en una senda hacia lo desconocido. Cada crujido de hoja seca bajo mis botas era un sobresalto que me hacía dar un respingo, cada rama que rozaba mi brazo era una mano invisible. El sol ya había desaparecido por completo, dejando al mundo en un manto azul oscuro, casi negro, iluminado apenas por una luna aún no visible. Los gritos continuaban, ahora más tenues como si se alejaran, pero sentía, con una certeza visceral, una certeza que me helaba el alma, que estaban cerca, muy cerca, sentía la presencia. Mis sentidos se agudizaron buscando cualquier señal, cualquier movimiento. Entonces lo vi, no un animal, no un hombre, un bulto, una silueta, alta, muy alta, delgada, extremadamente delgada, como una vara reseca por el tiempo, por el sol del desierto. Era como un agujero oscuro en la vegetación densa, un vacío que absorbía la poca luz que quedaba, una mancha de negrura absoluta. No tenía forma definida, solo una presencia, una sombra que se movía entre los arbustos con una fluidez antinatural, sin hacer el menor ruido, sin quebrar una sola rama. Me seguía. Lo sentía en mis entrañas, en la parte más primitiva de mi cerebro. Sus gritos, ahora más susurrados, más roncos, me envolvían, venían de todas partes y de ninguna a la vez, una cacofonía infernal, una danza macabra de sonidos que no tenían origen ni fin. No había un patrón, no había una dirección clara, solo la promesa de un encuentro, de un enfrentamiento inevitable. No corrí, no pude, mis piernas se sentían pesadas, como si la tierra misma me anclara al suelo, negándose a permitir mi escape. Seguí caminando rápido, tan rápido como mis músculos tensos me permitían, sin mirar atrás, pero sabiendo que estaba ahí, detrás de mí, a mi lado, adelante, rodeándome, jugando con mi percepción, con mi cordura. El aire se volvió pesado, espeso, difícil de respirar, como si la oscuridad tuviera un peso físico. Un frío antinatural me caló hasta los huesos, a pesar del calor pegajoso y húmedo de la noche paraibana, un calor que ahora era una tortura. El bulto me acompañaba. Un espectro silencioso, solo puntuado por esos gritos cambiantes, horribles, que ahora eran un coro de voces desquiciadas. Finalmente la porteira apareció, una silueta bienvenida, una promesa de escape en la penumbra. Mi salvación, pensé con un hilo de esperanza que rápidamente se desvaneció. Mis dedos, torpes por el miedo que me paralizaba, buscaron el alambre para abrirla, un acto simple que ahora parecía una tarea imposible. En ese instante, un olor dulce, empalagoso, nauseabundo, sangre, una ráfaga nauseabunda que me hizo retroceder un paso, ahogando un grito en mi garganta, un grito que nunca logró salir. No era sangre de animal, era el olor metálico rancio de sangre humana fresca mezclado con algo más, algo putrefacto. Y luego el soplo, caliente, húmedo, corrompido, directamente en mi nuca. No había nadie detrás de mí, no podía haber. Pero lo sentí como un aliento viciado, como una respiración enferma, el aliento de algo que no era de este mundo, que no debería existir. Y el susurro, en mi oído, tan cerca que sentí vibrar mi tímpano, la piel de mi oreja erizarse, el vello del cuello responder al horror. No pude entender las palabras, si es que eran palabras. Era un sonido gutural, una voz que prometía tormento, una risa seca, sin alegría, una burla cruel.
Mi cuerpo se tensó, cada músculo, cada nervio se contrajo con una fuerza sobrehumana. El corazón, que ya latía como un loco desbocado, pareció detenerse por un segundo eterno, un latido que nunca llegó. Mi mente se vació, solo existía ese susurro, ese olor a muerte, esa presencia maligna que me envolvía por completo. Empujé la porteira con una fuerza desesperada, con la energía del puro pánico, abriéndola de golpe, haciendo que chirriara en la oscuridad. Salí al camino de tierra, tambaleándome, tropezando, sintiendo que el aire volvía a mis pulmones. Nunca miré atrás, nunca. Llegué a la estación de servicio del pueblo, pálido, tembloroso, sin aliento, con los ojos desorbitados por el miedo. El frentista, un hombre viejo, de rostro surcado por el sol y la sabiduría de quien ha vivido mucho en aquellas tierras, me vio. Sus ojos, profundos y cansados, me miraron y supo. No necesité decir una palabra. El gritador dijo en voz baja, con un tono que no dejaba lugar a dudas, o la voz como algunos le dicen, un ser clever que imita las voces humanas, los gritos, para atraer a la gente al mato, a la oscuridad, para que se pierdan, para que nunca regresen, para que se vuelvan parte de la tierra, parte del silencio, parte de sus gritos. Desde aquella noche mi vida cambió, no volví a ese sitio, nunca. Y si tengo que pasar cerca, conduciendo por la carretera que bordea aquellas tierras malditas, es antes de que el reloj marque las 5 de la tarde, antes de que las sombras se alarguen demasiado, transformando el mundo en un lugar de terrores, antes de que los gritos empiecen. La risa infantil que no cesaba, el viento susurrando secretos entre las hocas de maíz, un sonido hueco, un eco que parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez, lo llevo grabado en lo más profundo de mi memoria, como una cicatriz fría y permanente. Aquella tarde, mientras el sol se ponía como una herida abierta en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos sangrientos y promesas rotas, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el descenso de la temperatura. Era el miedo, puro y sin adulterar, el miedo que se cuela por los poros y se instala en el alma, un miedo que aún hoy me despierta en la oscuridad de la noche, bañado en sudor frío, con la imagen de unos ojos de botón taladrando mi conciencia. Mi nombre es Ricardo. Lo que les voy a relatar sucedió hace algunos años, unos 5, quizás 6, en una chácara. Una extensa finca rural de mis primos, un lugar de una belleza agreste y abrumadora, situado en el corazón mismo de Goiás, Brasil, una tierra donde el cielo se encuentra con la tierra en horizontes infinitos, donde las distancias se miden en tiempo y en soledad, un lugar que ahora, al recordarlo, solo me trae un torbellino de escalofríos y una profunda sensación de pavor que se niega a marcharse. Habíamos viajado hasta allí buscando la paz, la desconexión del incesante bullicio de la gran ciudad, la promesa de una tranquilidad que solo el campo, creíamos ingenuamente, puede ofrecer con su abrazo silencioso. La propiedad era inmensa, un verdadero latifundio salpicado por pequeñas casas de adobe, techos de tecas roquizas, graneros antiguos de madera crujiente que el tiempo había teñido de un gris ceniza. Y lo más imponente, lo más vasto, lo que dominaba el paisaje sin disputa, eran las interminables plantaciones de maíz. Filas y filas de tallos dorados y verdes, tan altos que parecían tocar las nubes, se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, formando un laberinto natural, denso y opaco, que invitaba a la exploración con su misterio, pero también, y lo sé ahora con una certeza helada, a la perdición más absoluta, a un destino del que no hay retorno. Durante las mañanas, después de desayunar café fuerte, un café de un sabor amargo y profundo, y pan de queso casero, horneado con el cariño de la gente de campo, salíamos a caminar, a explorar esos senderos de tierra roca que se abrían paso entre la vegetación. Juliana, mi esposa, disfrutaba del sol que acariciaba su piel, yo de la quietud profunda, de ese silencio que solo se rompe con el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Nos sentíamos, en esos primeros días, inmersos en una burbuja de paz, lejos de cualquier preocupación, de cualquier sombra. Fue durante una de esas caminatas, bajo un sol que quemaba la piel con una furia silenciosa y un cielo de un azul implacable, tan vasto y vacío que parecía observarnos. Caminábamos por un sendero estrecho, apenas una huella marcada por el paso de los años y de algunas carretas, un sendero que serpenteaba como una culebra gigante entre los campos de maíz. Los tallos, mucho más altos que nosotros, sus hocas anchas y afiladas, se mecían suavemente con una brisa imperceptible, produciendo un sonido monótono, un susurro constante que envolvía todo, un murmullo que se metía en la cabeza y que sin darte cuenta comenzaba a resonar en tus pensamientos. Y entonces lo escuché, una risa.
Era una risa clara, diáfana, ligera como el aire, inconfundiblemente infantil, una risa que sonó justo a nuestra derecha, como si alguien estuviera jugando muy cerca, oculto entre los maizales. Me detuve en seco. Mi cuerpo entero se tensó como una cuerda de violín a punto de romperse. Juliana, que caminaba unos pocos pasos delante de mí, también se detuvo, girándose para mirarme, su ceño fruncido con una mezcla de curiosidad y una ligera preocupación que apenas comenzaba a asomarse en sus ojos. Ella lo había escuchado también, no era una invención de mi mente. No era la imaginación jugándome una mala pasada. ¿Escuchaste eso, Ricardo?, preguntó, su voz apenas un susurro que luchaba por hacerse escuchar contra el sonido del maíz, un hilo de voz que apenas alcanzaba mis oídos. Su mirada, generalmente tan vivaz, ahora se posaba en mí buscando una explicación, una confirmación. Asentí lentamente, mi corazón, que hasta ese momento había latido con el ritmo pausado del descanso, empezando a golpear con una cadencia más rápida, una prisa anormal, un presagio. Sabíamos con una certeza inquebrantable que no había niños en la chácara en ese momento. Nuestros primos ya eran adultos, sus hijos vivían lejos, en la ciudad, en otras provincias. No había razón lógica ninguna para escuchar esa risa, ese sonido de inocencia que ahora se tornaba tan perturbador. Miramos a nuestro alrededor, con la vista fija en la densidad verde y dorada que nos rodeaba. Solo maíz, maíz y el cielo azul inmenso e indiferente. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio pesado, opresivo, cargado de una expectativa siniestra, como el que precede a una tormenta. Fue un instante, un soplo de tiempo. Luego continuamos nuestro camino, tratando de convencernos, de forma desesperada, de que había sido el viento. Una ilusión sonora, un eco lejano que la mente había transformado. Pero la sensación, esa horrible y persistente sensación de ser observados, se instaló en mí como una garrapata que se adhiere a la piel, negándose a soltar su presa. Los días siguientes, la risa regresó. No siempre, no de forma constante, pero a intervalos irregulares, siempre en los campos de maíz, siempre cuando no había nadie más cerca. Siempre cuando la luz comenzaba a menguar y las sombras a alargarse. Se sentía cada vez más como un juego perverso, una invitación macabra, un llamado que parecía dirigirse solo a mí, a nosotros. Una tarde, incapaz de resistir la creciente inquietud que me consumía, me aventuré solo, impulsado por una mezcla inusual de curiosidad mórbida y un miedo que, aunque incipiente, ya comenzaba a enraizarse. El sol ya comenzaba a descender, a despedirse del día, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, una paleta de colores hermosos pero extrañamente melancólicos. La sombra se alargaba con rapidez, transformando los campos que antes parecían idílicos en un lugar diferente, más oscuro, más misterioso, más cargado de una presencia que no podía nombrar. Caminé más profundamente entre los tallos, intentando seguir lo que creía era la dirección de la risa. Aunque esta vez no la escuchaba con mis oídos, no, esta vez la sentía, una presencia que me erizaba la piel, y entonces la vi, atada con un hilo de bramante viejo y deshilachado a un tallo de maíz, a la altura de mi cintura, como si hubiera sido colocada allí para ser encontrada, había una muñeca. Una muñeca de trapo vieja, extremadamente vieja, desgastada por el tiempo, por las inclemencias del sol y la lluvia, con una apariencia que evocaba siglos. Sus ropas, que alguna vez debieron ser de un color vibrante, ahora eran apenas jirones descoloridos, deshilachados, casi deshechos. Sus extremidades, blandas y sueltas, colgaban sin vida como las de un títere roto. Pero lo que realmente me inquietó, lo que me heló la sangre en las venas, fueron sus ojos. Eran dos botones negros, toscamente cosidos en un rostro sin expresión, que me miraban fijamente, sin parpadear. Con una intensidad perturbadora, una mirada que trascendía la tela y el hilo. Era una mirada vacía, sí, sin alma aparente, pero a la vez llena de algo incomprensible, de un conocimiento antiguo, de una malicia silente. Extendí una mano temblorosa y la toqué. Su tela era áspera al tacto, extrañamente fría, a pesar del calor residual de la tarde. Me sentí invadido por una repulsión instintiva, una aversión primaria. Y a mi alrededor de nuevo, con la respiración entrecortada. Nadie, solo yo y la muñeca y el sonido constante del maíz, ahora un coro de voces ahogadas. La risa no se escuchó esta vez, pero la sentí. Una presencia innegable, tangible, que me rodeaba. Di media vuelta y regresé a la casa, mis pies apenas tocaban el suelo, mi corazón golpeándome en el pecho como un tambor de guerra, un tambor que tocaba una melodía de huida desesperada. Esa noche, el sueño me fue esquivo. La imagen de la muñeca, sus ojos de botón, su presencia silenciosa, se repetía en mi mente una y otra vez, proyectándose en el interior de mis párpados cerrados, una y otra vez, en un bucle interminable.
A la mañana siguiente, con las ojeras marcando mi cansancio y una profunda sensación de desasosiego en el alma, mientras repostaba gasolina en la única estación de servicio del pequeño pueblo cercano, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás, decidí saciar mi inquietud. Decidí preguntar. El frentista, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y los años, su rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias silenciosas, me miró con una expresión seria, casi grave, cuando le describí lo que había visto y escuchado, cada detalle, cada risa, cada sensación. Él asintió lentamente, con la cabeza gacha, como si yo le estuviera contando una historia vieja, una que él conocía muy bien, una que había escuchado innumerables veces a lo largo de su vida. Ah, el bicho del maizal, dijo con voz rasposa, ronca, exhalando una espesa bocanada de humo de su cigarro artesanal, un humo que se disolvió rápidamente en el aire matutino. Su mirada, una mirada cansada pero profunda, se fijó en el horizonte, en la línea donde los campos de maíz se fusionaban con el cielo. Muchos lo han visto, o al menos lo han sentido, ese frío que te recorre la espalda sin motivo. Dicen que vive ahí en las plantaciones entre las ocas doradas, oculto a la vista, acechando. No es malo, no del todo, no es un demonio, pero le gustan los niños. Le gusta jugar con ellos, es su pasatiempo macabro. Su mirada entonces se fijó en mí penetrante, buscando mi comprensión, buscando el reconocimiento en mis ojos. Para que no se los lleve, para que no los confunda con sus juguetes, los padres del campo solían dejar muñecas viejas en el maizal. Él, el bicho, juega con las muñecas, las confunde, cree que son los niños, y así los niños de verdad, los de carne y hueso, están a salvo, protegidos por esa burda imitación. Hizo una pausa dramática, el humo de su cigarro ascendiendo en espirales lentas. Su mirada se perdió de nuevo en la distancia, como si estuviera reviviendo un recuerdo lejano, un recuerdo doloroso. Pero a veces, este ritual, esta ofrenda no funciona. A veces él se cansa de los juguetes o simplemente prefiere la realidad. Hace muchos años, recuerdo como si fuera ayer, una niña, la hija de un agricultor de por aquí, desapareció sin dejar rastro en ese mismo maizal, justo donde sus ojos no pudieron alcanzarla. Nunca la encontraron, ni un solo hueso, ni un mechón de cabello. Solo dejaron su muñeca, una muñeca de trapo, idéntica a la que usted encontró, idéntica en cada detalle, amarrada a un tallo de maíz como un último vestigio de una vida que se esfumó. La conversación con el frentista me dejó helado hasta los huesos, una sensación de frío que no se disipó con el calor del sol. Volví a la chácara con una sensación de fatalidad inminente. Un peso frío y pesado en el estómago que me quitó el apetito, un presentimiento oscuro. Compartí la historia, cada palabra, cada detalle escalofriante con Juliana. Ella, siempre más escéptica que yo, siempre buscando una explicación lógica, se mostró visiblemente perturbada por el relato del frentista. La risa, que antes había sido una simple curiosidad molesta, ahora era una amenaza latente, una promesa de horror. El ambiente de la chácara, que hasta entonces había sido tan tranquilo, tan apacible, se había vuelto denso, opresivo, cargado de una presencia invisible, una sombra que parecía acechar en cada rincón, en cada brisa. La idea de permanecer allí un día más se volvió insoportable. Decidimos acortar nuestra estancia. No había necesidad de arriesgarse, de tentar a la suerte con algo tan antiguo y malvado. Era hora de irnos, de huir, de no mirar atrás. Mientras empacábamos nuestras cosas con una prisa febril, un deseo incontrolable de abandonar ese lugar, nuestros primos, siempre amables y generosos, nos prepararon una cesta de regalos. Una cesta repleta de productos de la región, quesos caseros de sabor intenso, dulces de leche que prometían ser una delicia, frutas frescas recién cosechadas. Agradecimos el gesto, nos despedimos con promesas de volver que en lo más profundo de nuestro ser. Sabíamos que nunca podríamos cumplir. Las palabras se sintieron huecas, vacías. Subimos al coche, el motor encendido, con la radio en silencio, solo el ruido del motor. Juliana, sentada en el asiento del copiloto, comenzó a revisar el contenido de la cesta, sus manos hurgando entre los productos, una pequeña sonrisa formándose en sus labios al ver los dulces. De repente, su sonrisa se desvaneció por completo. Su mano, que antes se movía con ligereza, se detuvo inmóvil entre los productos. Su rostro palideció hasta adquirir un tono blanco serio, sus ojos se abrieron desmesuradamente, desorbitados, fijos en el fondo de la cesta, en un punto que solo ella parecía ver. Me volví para mirarla, la preocupación invadiéndome con una fuerza arrolladora. Su expresión era de puro horror, de terror primordial. Ella no dijo nada, no pudo. Solo señaló su dedo tembloroso apuntando. En el fondo de la cesta, nidada entre los quesos y las frutas, como si siempre hubiera estado allí, descansaba una muñeca. Era la misma.
La misma muñeca de trapo vieja, desgastada por el tiempo, con sus ojos de botón negros y vacíos que me miraban desde la oscuridad de la cesta, idéntica. Sus ropas eran las mismas, sus extremidades blandas, su forma, todo. No había duda alguna, ni una pizca de incertidumbre. Era la que había visto amarrada en el maizal o una hermana gemela. Tan perfecta en su reproducción que no podíamos distinguirla, que no había forma humana de diferenciarla. No sabíamos cómo había llegado ahí, nadie la había puesto, estábamos seguros de eso. Nuestros primos al vernos no entendían nuestro pánico, nuestra reacción desmedida. Creían que nos estábamos volviendo locos, pero no podía ser una coincidencia, no podía serlo. Era una señal, una advertencia, una declaración, sin decir una palabra, sin una explicación, sin un segundo de duda, actuando por puro instinto, por un miedo primario que me heló los huesos y me cortó la respiración. Tomé la muñeca con 2 dedos, con asco, con una aversión visceral que me quemaba la piel. Bajé la ventanilla del coche, el viento caliente de Goiás entrando por la apertura. La arroqué. La lancé con toda mi fuerza, con la desesperación de quien se deshace de un objeto maldito, hacia el arcén, hacia los campos de maíz que ya quedaban atrás, diminutos, amenazantes, desapareciendo en el espejo retrovisor. Nunca más volvimos a esa chácara, nunca, no importa cuánto nos invitaran, nunca.